Mientras tanto, tenemos que seguir analizando las consecuencias con nuestros siguientes invitados. En este caso, saludamos a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Hola, muy buenos días desde Argentina y encantado de estar con ustedes nuevamente. ¿Y qué valoración haces de, bueno, por un lado, este cambio de parecer de Donald Trump, que parece que día a día, gesto a gesto, pues ha pasado de unas meras palabras vacuas, amables pero sin más, sobre Volodymyr Zelensky, finalmente sobre Ucrania, asegurando que la situación es insostenible, que está muriendo mucha gente y esto hay que poner fin, y en este caso también cada vez iba endureciendo su tono con Vladimir Putin. Ahora se espera un anuncio importante sobre Rusia, pero vamos a lo primero. En este caso, Cristian, el envío de armas a Ucrania. ¿Qué te parece este cambio de parecer de Donald Trump? Y si crees que le dará como para seguir conteniendo el avance de las tropas rusas, habida cuenta de que al final o lo pagará Rusia, mejor dicho, lo pagará Ucrania o lo pagará la Unión Europea. Bueno, en ese sentido hay un cambio importante, ya es cerrar la canilla de esta ayuda incondicional y gratuita prácticamente que tenía Joe Biden para con el régimen de Kiev, que hay que recordar incluso esas palabras de Zelensky cuando dijo que en la realidad no sentía que tuviese que pagar nada porque eso era ayuda y él no sentía que debería devolver ningún dinero respecto a las ayudas de Biden. En este aspecto se da un cambio fundamental, por lo menos a lo que es la imagen y el consumo interno dentro de los Estados Unidos, porque sabemos que este tipo de posiciones no son lo más amigable y lo que espera el votante de Donald Trump, que espera sí una posición más, llamémosle, aislacionista, ¿no? Con todos los problemas internos que tienen los Estados Unidos, está dando flujos de dinero importantes a otros países para guerras en otros territorios, no es lo que quiere el votante que confía en MAGA y en el proyecto de America First. Por otro lado, también hay que decir que eh, hay que ver, siempre es importante separar lo que dice Donald Trump de lo que finalmente hace, porque las declaraciones de Donald Trump siempre pueden tener que ver mucho con incluso las tensiones internas que tiene, incluso internas hacia su partido, hacia el Partido Republicano. Entonces hay que ver finalmente qué es lo que da, si da esa ayuda militar o esa venta de armas a Ucrania. Hay que ver si eso es armamento defensivo o si hay armamento ofensivo también. Eso sería una diferencia. ¿Y qué tipo de armamento ofensivo? Porque también hay que tener en cuenta las declaraciones del canciller alemán Merz, que tiene esa posición tan belicosa y tan confrontativa con Rusia, esas declaraciones en las cuales sostiene el envío de los misiles Taurus, que sería una línea roja para Rusia. Entonces yo creo que Donald Trump también hay que tener en cuenta que está navegando en aguas turbulentas y también tiene que contener cuestiones que no solo tienen que ver con Rusia, sino que tiene que contener cuestiones referentes a los aliados, entre comillas, europeos y hacia el interior de su partido con personajes como Lindsey Graham, por nombrar uno, para caracterizar esa ala guerrerista y neoconservadora dentro del Partido Republicano. Y mientras tanto, Donald Trump, bueno, pues parece que quiere que la Unión Europea pague la fiesta, Cristian, pero mientras impone aranceles del 30%. No sé si crees que el presidente estadounidense puede seguir con su órdago hasta el punto de que le dé igual que al final Rusia acabe ganando esta batalla, a pesar de su cambio de parecer. Perdón. Sí, yo creo que Trump lo que quiere, sinceramente, es que esta guerra finalice de una vez por todas y rápidamente, que es algo que no se alinea con lo que necesita Rusia. Rusia lo que necesita es que esta guerra se resuelva eh, con el problema de fondo que generó este conflicto, ¿no? Que no sea, como decimos, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, eso es lo que hace que Rusia hoy no pueda resolver y terminar este conflicto ya, porque, repito, tiene que resolver los problemas de fondo. Y es lo que no quiere Ucrania, o el régimen de Zelensky por lo menos, y lo que no quiere Europa.
Entonces, Trump, para su programa, hay que entender también que Trump se encontró con un país, con los Estados Unidos, con muchísimos problemas, infinidad de problemas, con una crisis de deuda enorme, con una economía muy, muy golpeada, con una situación interna, social, económica de su población, más de cientos de miles de personas viviendo en las calles. Es una situación muy compleja y afrontar todo eso requiere que tenga muchas condiciones alineadas a favor, las cuales no se están dando, pero no se están dando. Y yo creo que yo sostenía varias veces, incluso en este prestigioso canal, que en algún sentido Trump está careciendo de la fuerza o de la decisión suficiente como para imponer su agenda. Y yo creo que no se le están dando las cosas porque en alguna medida le falta esa fuerza para imponerle a actores geopolíticos como los líderes globalistas europeos, imponer su agenda, o incluso le pasó con Netanyahu, aunque parecería que ahora Netanyahu ya ha decidido plegarse a la agenda de Trump. Esperemos que no cambie porque Netanyahu es impredecible realmente. Entonces yo creo que también en algún sentido, si bien yo creo que es una persona, me parece que hay quienes lo tintan de loco, de payaso y de demás cosas a Trump, yo creo que es una persona bastante inteligente, creo que es un error caracterizarlo de ese modo, pero creo que en algún sentido también está siendo víctima de una situación interna muy complicada a la que tiene que hacer frente y, repito, no se le están dando las cosas. Bueno, lo cierto es que ahí sí que Donald Trump, bueno, es un hecho, lo dice en los tiempos, ha heredado este conflicto que prometió solucionar en 24 horas y que, bueno, pues parece que Donald Trump hasta él mismo asume que, a pesar de las ganas que tiene, pues que es muy difícil probablemente que pueda acabar siquiera este 2025. Mientras tanto, la maquinaria de Donald Trump pasa por enviar armas a Ucrania, a pesar de que con la factura por delante, y también por un importante anuncio, Cristian, sobre Rusia este lunes. Lo cebaba el jueves en los medios estadounidenses. Se habla de sanciones. ¿Hasta dónde llega esa inteligencia que hablas de Donald Trump, de no menospreciarlo, y hasta dónde puede hilar fino con la administración en el despacho Oval para torturar, en este caso estrangular la economía rusa, el músculo militar de Rusia, si pasa por mayores sanciones al crudo ruso? Si viendo que ha habido muy poca efectividad de la Unión Europea con las sanciones a Rusia, si pasa por aranceles a triple dígito, si pasa por excluir del sistema de pagos internacional, ¿qué puede hacer Donald Trump esta tarde? Bueno, yo creo que ese es el punto fundamental que marcas, la espera que tenemos todos de acuerdo a estos anuncios de Donald Trump. En ese sentido, yo creo que hay un aspecto muy interesante acá, que es a cada declaración de Trump, ya sea cuando sube el tono respecto de Rusia o del presidente Putin, es interesante tener en cuenta la respuesta del Kremlin. Yo creo que para valorar las palabras de Trump es siempre bueno tener en cuenta la respuesta del Kremlin, porque yo creo que ahí también se refleja lo que yo llamaría, en cierta medida, algún tipo de juego en equipo, ¿no? Esto después podríamos profundizar un poco más. Respecto a las herramientas que pueda tener para presionar Trump o el ejecutivo estadounidense, es muy relativo, porque ya se ha visto, no hay país en la historia de la humanidad que haya recibido la cantidad de sanciones que tiene la Federación Rusa en este momento. En lo efectivo que hicieron, poco y nada. Yo tengo la fortuna de ir seguido a Rusia, ahora volví hace poco, a mediados de mayo, después de estar más de 3 meses viviendo allá, y sinceramente se ve una economía pujante, una economía en la cual el ciudadano de a pie no sufre ni ha sufrido en una medida importante estas sanciones. Entonces, en ese sentido, incrementar qué más pueden hacer. Ya han intentado todo, no les ha salido. Entonces, yo creo que en ese sentido son pocas las herramientas que le van quedando como para insistir por ese camino. Alguien dijo que el que prueba a hacer lo mismo con diferentes resultados está mal de la cabeza. Yo creo que no debería ir por ese lugar. Hay quienes hablan también del bajar el precio del crudo. Bueno, hay un montón de lo de los aranceles al 500%
que planteaba Graham me parece que es realmente de lo más absurdo que se puede pensar. Es inaplicable incluso porque esto afectaría a China, un país con el cual está llegando un acuerdo arancelario. También sancionaría a países europeos que siguen comprando el crudo ruso, aunque sea de una forma triangulada. Es realmente, son muy pocas las herramientas y ese es un problema también que heredó, como vos muy bien decías, heredó de Biden. Biden mostró al mundo un país militarmente débil, que es los Estados Unidos, que por lo menos antes le quedaba el mito del poder bélico, hoy realmente eso ya se verifica que no es así, y una economía quebrantada, y también ha mostrado la falta de efectividad de estas sanciones como un país que pueda plantarse fuerte frente a esas sanciones. A ver, y con esto cierro, Rusia no es Cuba, Rusia no es Nicaragua, Rusia no es Venezuela, sin menospreciar a estos países hermanos iberoamericanos, pero es una economía fuerte, es un país gigantesco, es el país más grande del mundo, con infinidad de recursos y con muchísimos socios y amigos que están dispuestos a estar al lado, como se mencionaba también el tema de Corea del Norte, por plantear solamente un ejemplo. Los que no le apoyan militarmente, pues al menos, no, en este caso emiten votos negativos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le compran crudo ruso, aunque un crudo ruso que cada vez tiene que vender más barato el Kremlin por las sanciones. Mientras tanto, en este caso, parece que Vladimir Putin pues, quiere ganar tiempo en esta guerra. No sabemos hasta qué punto pueden frenar y en qué medida los avances por el este de Ucrania, ese envío de armas masivas, parece que muy potentes de Estados Unidos a Ucrania. Mientras tanto, Cristian, esto lógicamente todavía, a pesar de que el Kremlin dijo hace ya, creo que fueron, estoy hablando de cabeza, de memoria, 2 semanas y media más o menos, decían que la semana que viene pondremos una fecha para la tercera ronda de negociaciones, entiendo que en Estambul. Esto ya automáticamente entramos en una fase nueva del conflicto en la que ya no cuestionamos ni como mera hipótesis la posibilidad de una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Dónde queda esto? A ver, las negociaciones como gesto simbólico es importante, pero hay que entender que es difícil negociar algo cuando ninguna de las partes están dispuestas a ceder. La parte ucraniana tiene un posicionamiento como si estuviese ganando esta guerra, lo cual por supuesto no es así. Ucrania está recibiendo un castigo importante, está perdiendo territorio de una forma eh, o sea, constante, porque el avance ruso, muchos esperan un avance meteórico, una especie de guerra relámpago, y nunca fue ese el planteo de Rusia, o más bien en una primerísima etapa de la operación militar especial pudo haber sido algo así, pero después se planteó una guerra de desgaste que Rusia está ganando, en la cual se está acelerando la adquisición de nuevos territorios. Ya lo dijo María Zaharova, a cada propuesta rusa que el régimen de Kiev responde negativamente, Ucrania se va volviendo cada vez más pequeña. Entonces, vos hablabas de las negociaciones. Cuando el representante de Donald Trump para este tema, que es Steve Witkoff, dijo que la salida a esta situación era el reconocimiento de las 5 nuevas regiones de Rusia, la neutralidad de Ucrania, etcétera. Esto es algo que, por supuesto, que Rusia es lo que planteaba, lo hubiese aceptado porque Rusia es el que está ganando esta confrontación contra la OTAN, no contra Ucrania. Ucrania es un proxy. Entonces, esa era la salida. Ahora, si Ucrania no está dispuesta a sentarse a negociar desde un lugar de realismo y aceptar esas situaciones, que aparte hay que entender que la población de esas regiones no quiere estar bajo el régimen de Kiev. Entonces, el régimen de Kiev no quiere aceptar la realidad. Y Rusia sigue avanzando en esta guerra de desgaste. Y realmente, hasta que no se den las condiciones para que Rusia se sienta segura respecto a sus temores, que ya lo dijo en este fin de semana Vladimir Putin en una entrevista que dio en Moscú, realmente Rusia viene siendo hostigada desde el mismo momento de la disolución de la Unión Soviética, cuando se mostraba sinceramente como un auténtico amigo de Occidente.
con toda la intención de ser un socio y un aliado de Occidente. Entonces, desgraciadamente a Occidente le está pasando, está recogiendo el fruto de lo que ellos mismos sembraron, la desconfianza por parte de Rusia y el perder la oportunidad histórica de que un país como el que acababa de disolverse, que era la Unión Soviética, pasas a ser un aliado de las potencias capitalistas. Entonces, obviamente que en ese sentido cualquier negociación es muy difícil cuando el que estaba ganando pone una serie de condiciones y el vencido y sus aliados se empecinan en que no. Pues Cristian Lamesa, analista internacional, sin duda, hoy van a pasar cosas y podemos estar en una semana clave en este conflicto. Cristian Lamesa, analista internacional, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande.